Un saludo enorme. Después de mucho vuelvo a subir un video acerca del lado oscuro de los escritores. En esta oportunidad traigo a la palestra a un poeta, novelista y dramaturgo extraordinario, cuya vida está llena de desilusiones, mismas desilusiones que plasmó en sus cuentos llenos de tragedia y dolor. Me refiero a Oscar Wilde y hoy repasaremos 3 hechos funestos que marcaron su vida. Espero de todo corazón que disfruten el video. No es una sorpresa el saber que muchos escritores se refugiaron en el mundo de las drogas y el alcohol. Incluso se podría decir que hay un vínculo más o menos inevitable entre el mundo literario y los vicios más desenfrenados del ser humano. Ahora bien, Wilde, como muchos, no fue una excepción. Por el contrario, su peculiar estilo hizo que se viera envuelto en diferentes escándalos, afectando su vida familiar y sobre todo su vida matrimonial. La Divina Comedia de Oscar Wilde es una historieta escrita por el ilustrador español Javier de Isusi García. Dicho libro es el resultado de una ardua investigación de su autor, el cual reúne diversos pasajes de la vida del cuentista. En estas páginas notamos a un Wilde sombrío, atormentado, destruido, un Wilde alcoholizado que va recorriendo las calles de París sin un rumbo fijo, con la esperanza esfumada, incapaz de escribir y con una identidad falsa. Si bien estos pasajes corresponden a los últimos años de su vida, se sabe que el escritor nunca tuvo estabilidad. De hecho, desde muy joven normalizó el consumo de la absenta, que era una bebida alcohólica potente, ya que lo consideraba como un estimulante que le hacía despertar su genio. Incluso en una ocasión señaló: ¿cuál es la diferencia entre un vaso de absenta y el ocaso? Aludiendo pues a la gran inspiración que ambas entidades le originaban. Pero no solo era el alcohol. Según el escritor español Eduardo Lago, lo que le atraía a Wilde era el peligro y la sordidez de los prostíbulos y bares parisinos, del mundo bajo de una ciudad caótica y violenta. Esto, a largo plazo, terminó por quebrar a su joven esposa Constance Lloyd, quien por largos años soportó la actitud de un marido que le ignoraba y rechazaba todos sus intentos por acercarse a él. Una mujer golpeada por escándalos y rumores que se esparcieron por todo el país. Si bien Wilde fue una víctima de su propio caos y vida desenfrenada, Constance Lloyd fue otra víctima enterrada bajo los escombros del olvido y el silencio. Muchos autores concuerdan en que en los últimos años de su vida el escritor parece haber encontrado refugio en el arrepentimiento. Despreció su pasado y pidió perdón a su esposa e hijos. Pero nada cambiaría el rumbo que decidió darle a su destino, embebido antaño por la juventud y el impulso de un alma libre. En el año 1879, Oscar Wilde conoció a una joven hermosa que respondía al nombre de Constance Lloyd, para luego casarse con ella 5 años después. En un principio, según muchos biógrafos del escritor, ambos vivían felices. Incluso se sabe de una pequeña nota que Constance le escribió a su hermano Otto señalándole: «Me he comprometido con Oscar Wilde y soy perfecta y enloquecedoramente feliz». Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, también siguió agotando los ánimos del escritor por permanecer al lado de su joven esposa. Si bien el primer hijo que tuvieron fue la razón de un homenaje particular, el segundo ocasionó una emoción de tedio para Wilde, y como era obvio, los 2 embarazos alteraron la apariencia física de la madre, y esto, a su vez, ocasionó que el esposo dejara de sentirse atraído por ella, la despreciaba y prefería pasar horas en el caos de los bares y prostíbulos de la ciudad. Precisamente, Franny Moyle, quien es una escritora británica, escribió el libro Constance, la vida escandalosa y trágica de la señora Wilde, en la que reúne los diversos episodios primordialmente amargos por las que pasaría la esposa de Oscar Wilde, producto de su relación con el escritor. En este libro observamos a una Constance sensible y vulnerable, golpeada por las múltiples ocasiones en las que Wilde desaparecía por semanas, mientras ella se sumergía en la lectura y el convento. En ese sentido, el escritor y crítico español Eduardo Lago afirmó que la esposa de Wilde vivió esa tragedia en silencio, devastada por el abismo que se abría más allá de los límites de lo aceptable, viéndose obligada a ocultar a sus hijos tras el escándalo de la homosexualidad de Wilde.
un espectáculo del que todos los periódicos daban cuenta a bombo y platillo. Su tragedia mayor fue aceptar que el verdadero amor de su marido no había sido nunca ella, sino un joven de aspecto frágil, rubio y barbilampiño, Lord Alfred Douglas. Finalmente, y desde la cárcel, Oscar Wilde escribió una carta a Constance pidiéndole perdón por su conducta, vilipendiando sus acciones y arrepintiéndose de todo. Señaló que sus actos eran una forma abominable de obsesión erótica que le habían hecho olvidarse de su esposa y sus hijos. Pero, evidentemente, ya era demasiado tarde. Existe una frase de César Vallejo dentro de su libro Poemas Humanos, que reza lo siguiente: existe un mutilado, no de un combate, sino de un abrazo, no de la guerra, sino de la paz. Perdió el rostro en el amor y no en el odio. Básicamente nos explica que aun cuando existe amor, o siendo más preciso, lo que creemos que es el amor, el dolor es inevitable. Los más grandes agravios no parten de aquellas personas que odiamos, sino de aquellos en los que depositamos nuestras más sinceras confianzas. Y la historia de Wilde, precisamente, es la viva imagen de esa frase. En julio de 1891, durante el transcurso de una velada literaria, Lionel Johnson, quien era un amigo de Oscar Wilde, le presentó a un apuesto y prometedor poeta de 22 años llamado Lord Alfred Douglas, más conocido por sus amistades como Bossy. Douglas era el tercer hijo del marqués de Queensberry y era 16 años menor que Oscar Wilde. En poco tiempo, el afecto del escritor por Bossy se transformó en una obsesión. Esto llevó a Wilde a invertir grandes sumas de dinero en obsequios para el joven aristócrata, aprovechando los considerables sueldos que le generaban en esa época los derechos de autor. En un principio, las personas cercanas a ellos, incluso la esposa de Wilde, Constance Lloyd, consideraban que ambos tenían una simple amistad. Sin embargo, conforme iban creciendo los rumores de un presunto amorío, también empezó a crecer la desconfianza del marqués de Queensberry, quien era el padre de Alfred Douglas, respecto a la relación de ambos. Fue entonces que amenazó al escritor si es que éste no se alejaba de su hijo. Tras la negativa del escritor, en el año 1895, el marqués de Queensberry le dejaría una nota a Oscar Wilde en la que señalaba: para Oscar Wilde, ostentoso sodomita. Esta nota sería el inicio del fin de una relación que parecía inacabable. Oscar Wilde evidentemente demandó al marqués de Queensberry y tras ello se desató una lucha para demostrar si esas alegaciones eran falsas o verdaderas. Durante el juicio, el marqués de Queensberry acusó a Wilde de inmoral y de tener tendencias sodomitas, y conforme pasaban los días, se hacía más evidente que dichas inculpaciones eran ciertas. Finalmente, el jurado dictaminó que el contenido de la nota escrita por el padre de Lord Alfred Douglas no era una calumnia, era una acusación legítima, por lo cual el juez dictó una condena de 2 años de trabajos forzados por ultraje a la moral pública. A partir de ello, vemos a un Wilde totalmente distinto. Fue abandonado por quien creía que estaría a su lado en los momentos más difíciles. Lord Alfred Douglas representó su más grande tropiezo. No solo terminó devastado emocionalmente, sino que se llenó de deudas impagables por los múltiples regalos que le había ofrecido a su joven amante. Encarcelado, sin una familia, vetado de librerías y editoriales, vilipendiado por su homosexualidad, en bancarrota y con el corazón hecho pedazos, Wilde había caído en lo más profundo de un pozo infinito de dolor y, lo peor de todo, estaba solo. En el año 1897 abandonaría la prisión, pero ya nada sería lo mismo. Estaba enfermo, empobrecido y sin aquel que alguna vez consideró el gran amor de su vida. Murió en el año 1900 sin antes decir lo siguiente sobre su ex amante: Douglas poseía un alma fea.